Seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo habéis pensado alguna vez que sería muy interesante invertir en el sector de real estate, en algún inmueble, tener una casa alquilada en el que mes a mes te va dando una rentabilidad pasiva prácticamente sin esfuerzo. Pero seguro que también habéis pensado que comprar esa casa, conseguir la hipoteca, como tienes que dar ese 20% aproximadamente, dependiendo del banco, para la entrada más los impuestos, es una inversión fuerte y no todo el mundo puede conseguir un inmueble o varios. Incluso dependiendo de tu renta, el banco a lo mejor ya tienes una hipoteca con tu casa y no te ofrece otra hipoteca para otra casa que vayas a alquilar, más si no es tu vivienda habitual. Con lo que no es fácil entrar a este mercado inmobiliario en el que compres un inmueble, lo alquiles y te den rentas pasivas. Muy bien, pues las SOCIMIs son sociedades muy interesantes para conseguir esto sin necesidad de comprarte un inmueble entero para ti solo. Os voy a explicar por qué. SOCIMIs, que son las siglas de Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, no son más que empresas que tienen la obligación, tienen como actividad principal la inversión en activos inmobiliarios destinados al arrendamiento de vivienda, que al final, como he empezado este vídeo, es lo que nosotros queremos. Queremos tener casas alquiladas y que nos den rendimientos pasivos. Muy bien, las SOCIMI hacen eso. ¿Qué son SOCIMIs? Sociedades muy grandes, puesto que como veis en los requisitos para crearla, mínimo necesitan 5 millones de euros y cotizar en el mercado de valores. ¿Por qué? Para que todo el mundo pueda entrar en esas sociedades. Es decir, ya tenemos una sociedad que sabemos que tiene al menos casas por 5 millones, o por lo menos un capital de 5 millones, y que compran casas que tienen la obligación de alquilar. ¿Vale? Bien, y encima yo puedo entrar porque están en el mercado de valores. Hay aproximadamente 100 y algo SOCIMIs en España, 100 y poco, y esa SOCIMI la podemos encontrar, creo que hay algo menos de 10 en el IBEX. El resto están en mercados secundarios, pero aún así son mercados en el que tú puedes acceder, comprar participaciones de esas empresas y formar parte del accionariado de esas sociedades anónimas. Muy importante, que es obligatorio que sean anónimas. Esas sociedades que ya sabemos que tienen 5 millones, al menos el 80% tiene que ser destinados a inmuebles o terrenos en los que estén construyendo viviendas o participaciones de otras empresas que se dediquen al arrendamiento de vivienda, con lo que al menos el 80% tienen que ser destinado a viviendas y que el 80% de sus rentas, de sus ingresos, deben provenir de estos bienes inmuebles. El 20% puede ser a libre disposición. ¿Qué es lo bueno? Que están obligadas por ley a repartir el 80% de los beneficios destinados a arrendamiento. Es decir, ese 80% que han obtenido del alquiler de arrendamiento tienen que repartirlo entre sus socios. Al menos tienen que tener 50 inversores o socios. Y los inmuebles tienen que tenerlo en su activo al menos 3 años, ¿vale? Entonces, si nosotros compramos parte de una SOCIMI, realmente estamos comprando inmuebles. Somos pequeños accionistas de una gran sociedad con muchos inmuebles. Y encima esa sociedad está obligada a repartirnos dividendos. Con lo que si queréis entrar en una SOCIMI solo tenéis que ver sus estatutos, porque por estatutos están obligados a repartir dividendos. Como os habéis visto, al menos como mínimo el 80% de sus beneficios. Y vosotros diréis, ¿y qué ganan las SOCIMIs? Al final, si están obligadas a repartir dividendos, ¿cuál es su beneficio? ¿Y cómo siguen comprando? Pues muy bien, muy sencillo. En la siguiente transparencia vais a ver las ventajas que tienen las SOCIMIs. Tienen una bonificación del 95% de acto jurídico documentado. Tienen una exención en la plusvalía municipal. El impuesto sobre sociedades lo pagan al 0%, no pagan impuestos. Y una bonificación del 95% en ITP, en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Así que, como podéis ver, las SOCIMI realmente son un vehículo para que muchos inversores metan su dinero
poder comprar inmuebles prácticamente sin pagar impuestos, vender inmuebles sin pagar impuestos, tener beneficios sin pagar impuestos, y al final quien lo paga es la persona física, el socio, porque como tienen obligación, como he dicho anteriormente, de repartir al menos el 80% de sus beneficios, pues es un importe muy grande. Te aseguras que estás invirtiendo en una empresa que te va a dar una renta pasiva. ¿Qué renta pasiva te va a quedar? Pues dependiendo de la SOCIMI en la que inviertas y sus estatutos de qué porcentaje tienen por política interna repartir. Si el 80 o más, pero claro, el 80 ya lo tenemos asegurado. Por lo que, ¿qué diferencia hay entre invertir en una SOCIMI e invertir en el mercado de valores de otras empresas como Telefónica? Pues está claro, Telefónica paga impuestos, Telefónica no tiene la obligación de repartir dividendos y mucho menos tan elevados como el 80 o cualquier banco. Suelen repartir a lo mejor el 30% o dependiendo, como mucho 50, pero 80 es una rentabilidad altísima. Y encima, al coger dividendos por estas acciones, por estas participaciones de la SOCIMI, tributamos en la declaración de la renta por la renta del ahorro. ¿Esto qué quiere decir? Que como máximo voy a pagar en la declaración de la renta 26%, porque está capado al 26% actualmente. No llega al 40 y mucho como la renta del trabajo, en el que cuando cobramos una nómina va subiendo progresivamente hasta ese importe. Así que como inversión y obtener rentas pasivas es una inversión muy a tener en cuenta, porque como os he dicho, tienes trozos de inmuebles a través de un vehículo, que sois muchas personas, muchos inversores, y que ese vehículo no pierde por el camino absolutamente nada de dinero en impuestos. Y después se traslada ese dinero a los socios que pagan por la renta del ahorro, es decir, que como máximo va a llegar a la franja del 26% si habéis invertido mucho, porque esto también es progresivo. Espero que os haya gustado. Si no conocíais la SOCIMI y queréis invertir en inmuebles y no tenéis suficiente para comprarlo, o simplemente queréis ir con otros inversores para tener inmuebles muchísimo más grandes que den muchísima más rentabilidad, esta es vuestra elección. Buscad sobre las SOCIMIs, hay una lista cerrada donde puedes ver perfectamente todas las que hay, sus rentabilidades, su porcentaje de dividendos, los precios, e invertir en ella. Y encima, como en cualquier participación o acción en mercado de valores, después puedes venderlas cuando ya no las quieras. Con lo que, desde mi punto de vista, es una de las mejores inversiones para tener en cuenta y obtener rendimientos pasivos.